Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pues Dios los bendiga una vez más a cada uno de ustedes, hermanos, por venir y escuchar la palabra del Señor. Entonces, en esta tarde vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 9 hasta el 16. Y mientras lo busca, también mandamos saludos a los hermanos y amigos que nos escuchan, ¿verdad? Que el Señor sea con cada uno, bendiciéndolos, llevando la palabra en sus corazones. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, si ya no tiene su Biblia abierto, vamos a dar lectura en sí en el libro de los Hechos 10, verso 9. Y dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogida al cielo. Aleluya. Tome su lugar, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor, porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí, hermanos, vemos, aunque Jesús ya estaba en el cielo, Él todavía estaba obrando para que Cornelio conociera a Cristo, conociera al Salvador. Y aquí vemos entonces, hermanos, cada persona que se arrepiente, Dios obra, Dios está trabajando mucho más antes que el evangelista. Él es el que hace todo, programa todo. Aquí vemos, hermanos, en esta historia, la conversión de Cornelio. Ahí trabajó primeramente el Padre, luego el Espíritu Santo, luego Jesús, el que salva, el que perdona pecados, y también el evangelista, que fue Pedro. Usó también un ángel. Entonces, mira, quiero decir esto, hermanos, para que sepamos el amor de Cristo, el amor de Dios, cómo es el Señor. Usa a los ángeles también para traernos un mensaje. Por ejemplo, a Cornelio, vemos en el versículo 3 del mismo capítulo 10, dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mire, un ángel de Dios, Dios ahí obrando, Dios enviando a un ángel para decirle a Cornelio lo que tenía que decir, lo que Cornelio tenía que hacer para seguir su camino y continuar hasta encontrar el camino, la verdad y la vida. Luego vemos al Espíritu Santo. Dice Hechos 19: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan.
Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Estamos viendo ya a Dios, el Padre y al Espíritu Santo. También dice en verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Jesucristo es el que perdona pecados. Por último, dice aquí el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí, miren, hermanos, un ángel, el Padre, el Espíritu Santo, Jesús, el que perdona los pecados, el que nos limpia de todo pecado, el que dio su vida en la cruz, Él obrando ahí. Él fue el que organizó todo, ¿verdad?, para que Pedro llegase a Cornelio y Cornelio recibiese el Evangelio. El evangelista que usó Dios ahí fue a Pedro. Dios usa ángeles, pero antes que todo esto, Dios, el Padre, está moviendo, hermanos, para que un alma se arrepiente, para que un alma conoce a Dios. Dios les bendiga a nuestro hermano. Aleluya. Mi hermano pastor, Dios le bendiga. Así que, hermanos, para que usted conociera a Cristo, Dios ha trabajado arduamente en su vida de usted. Él ha organizado todo para que usted un día conociese al Señor. Y Dios usó a alguien para que le llevara el Evangelio. Dios usó a algún ángel para traerle un mensaje. Dios usó al Espíritu Santo para guiarlo. Dios ha usado a Cristo Jesús, el que dejó su trono, vino solamente a ese propósito. Él dijo: yo vine a buscar a los que se han perdido, no vine por los justos. También Él dijo: yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Aleluya. Y Él ha escogido hombres que den su vida, su fuerza, su energía voluntariamente, porque también aman a Cristo. Pedro, aquí, hermanos, vemos el apóstol Pedro, lo hemos visto. El Señor Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro dijo: sí, Señor, yo te amo. Pues apacienta mis ovejas. Otra vez le preguntan: ¿me amas más que todos estos? Y Pedro dijo: Dios, tú sabes, Señor, tú sabes todo, yo te amo. Apacienta mis corderos. Otra vez le pregunta la misma pregunta, y Pedro dice: Señor, Dios, tú sabes todo. Y él ya triste dijo: yo te amo, apacienta mis ovejas. Mira, eso es. Y Pedro, como ya había dicho esto, él amaba a Jesús, tenía que hacerlo, ¿verdad?, por amor a Cristo, no por ganancia. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, de igual manera, él dijo: he perdido todo lo que para él era ganancia. Él dijo: lo he perdido todo por amor a Cristo. Amén. Así que, mis amados hermanos, usted está aquí, usted dejó su trabajo, dejó sus reuniones, dejó sus visitas, no sé qué, lo dejó por amor a Cristo, para venir a oír la palabra de Dios, para que el amor de Cristo fluye en su vida, y conoce la voluntad del Señor, conoce todo lo que ha hecho el Señor por ganar a usted, para que usted goce y disfrute de las ricas bendiciones celestiales, las promesas celestiales, hermanos. A Cornelio no había visto ángeles, pero por la misericordia de Dios mandó a un ángel. Él no sabía cómo comenzar,
Dios le mandó al ángel diciendo, ve a Jope. Allá está un hombre hospedado que se llama Simón, también es Pedro. Invítelo para que él venga y él te va a decir todo lo que tienes que hacer. Y Cornelio enseguida envió mensajeros y fueron a encontrar a Pedro. Aleluya, vemos todo lo que Jesús hace. Él organiza todo, hermanos, hasta que nosotros llegamos a sentarnos, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Uno dice, ¿cómo? Dios lo ha hecho todo, hermanos. Aleluya. Yo me acuerdo de mi conversión. Yo andaba en las montañas trabajando. No había aparatos como es para escuchar, ¿no? Apenas tenía un radio, pero a veces ni señal tenía. Pero como uno, hermanos, cuando no conoce a Cristo, o escuchen, lo cambia. En ese entonces estaba Gigi Ávila, ¿cómo se llama este otro hermano? Luis Palau, los más conocidos que sonaban en cualquier estación. Pues uno siempre buscaba rancheras, así era. Hasta que llegó un hermano a trabajar junto ahí conmigo. Este sí llevaba su Biblia, este sí, ya frente a frente, hermanos, este sí me empezó a evangelizar. Y ya frente a frente, nomás una semana llegó él a trabajar ahí, o creo 2 semanas, porque una semana me evangelizó, la otra semana me llevó la Biblia, y después se fue él, pero ya me quedé con la Biblia, y mire, hasta ahorita, gracias a Dios. Ese es el hermano que le digo que fui a buscarle para agradecerle, porque nadie va por sí solo, porque Cristo lo envía, hermanos. Cristo hace organiza todo para que cuando uno se encuentra, ya el Señor ya sabe quién va a enviar y dónde estamos, así que llegue alguien por nosotros. Aleluya, ese es el amor de Dios. Así que usted debe estar agradecido, hermanos, contento porque el Señor vino a buscarnos y a salvarnos. Aleluya. Ahora aquí vemos, hermanos, como Cornelio era gentil, era romano y era un capitán del ejército de los romanos, eran los más odiados por los judíos. A los romanos, a los soldados, a los ejércitos, a los publicanos, eran los más odiados por los judíos. Y miren, Cornelio era un capitán, era un que dirigía 100 soldados, y para que Pedro llegara a su casa, sin que Dios trabajara con Pedro, Pedro no iba a ir voluntariamente, porque se acuerdan que Jesús dijo, o que encontramos una nota allá en San Juan 4:9, cuando Jesús se encuentra con a la mujer samaritana y le pide agua, y la mujer se sorprende, dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, porque los judíos se creían muy santos, porque eran circuncidados y tenían la ley, ellos cumplían la ley, así que los que no tenían la ley, para ellos eran simplemente malos, menos que no eran circuncidados, no tenían por qué juntarse con ellos. Así que la mujer se sorprende, y así que Cornelio no era un hombre circuncidado, pero era difícil para ir ahí, pero como Dios enseña, hermanos, ¿verdad? Lo que vamos a ver ahora es que Dios enseñó a Pedro para que Pedro conociera, hermanos, el amor de Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, Dios usó a Pedro, pero para que Pedro conociera el plan de Dios, Dios usó uno de los 4 terribles juicios que Dios usa para enseñar al pueblo, a una nación entera o a un individual. Aquí dice, Dios usó el hambre, ¿verdad? Dice aquí que el verso que leímos, dice Pedro, verso 11, y vio el cielo abierto, y he aquí descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los animales cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo.
Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Ve? A la mediodía, dice, Pedro se le vino un hambre y se fue al segundo piso a orar al Señor mientras le preparaban la comida. Y miren, hermanos, yo creo que por ahí también subía el humo y el olor de la comida, pero no estaba hecho todavía. Y Pedro con ese hambre, miren cómo Dios trabaja, hermanos, un hambre que ya no aguantaba más para que él comiera esa comida. Y en ese momento, dice, entró en éxtasis. O sea, el Espíritu Santo lo sacó de sí, y vio el cielo abierto y un manto grandísimo, dice, atado de las 4 puntas, venía bajando, mero delante de él cayó. Y mira, y Pedro se asoma así y mire toda clase de animales, aves del cielo, aves que se comen y aves que no se comen, eran prohibidos para comer, y reptiles, había de todo. Y la voz le dijo: Pedro, ¿tienes hambre? Mátalos y cómelos. Todo lo contrario que Pedro había aprendido en toda su vida. El mismo Dios que dijo cuáles animales deberíamos de comer y cuáles no. El mismo Dios dio leyes: estos se comen y estos no se comen. Ahora aquí había de estos reptiles. Entonces la orden dijo: come, mata los que tú quieres, mata de ellos y cómelos. Y Pedro dijo: no, porque jamás he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpia o limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Miren, hermanos, el mismo Dios que dio las leyes, que Dios mostró a Moisés, diciendo al pueblo cuáles animales no deberíamos de comer, o ellos pues, ¿verdad?, los judíos, ahora lo dice que comen. Entonces está todo lo contrario, ¿verdad? Aquí lo encontramos en Levíticos 11:1, dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos, y rumian, comeréis. Como las ovejas, ¿verdad? Tiene su casquito hendido, y de día recogen su pasto, y en la noche, en vez de dormir, pues riuman. O sea, vuelven a repasar su comida y así. También el ganado, también el camello también. Pero luego da una orden: hay animales que tienen pezuñas hendidas y rumian, pero también no se deben de comer, como el camello, o todo animal que tiene pezuñas hendidas, pero no rumian, o que rumian, pero hay animales prohibidos. Entre ellos está el puerco, no se debe de comer aunque tenga pezuñas, ¿verdad? Y ahí sigue diciendo también, por ejemplo, el verso 13, por ejemplo, dice: además, estas abominares de entre las aves no se comerán, son abominación: el águila, el buitre y el buitre negro, el milano y el halcón, según sus especies. Aquí están las aves, cuáles no se deben de comer. Entre ellos está ¿cómo se llama? Buitres y el buitre negro,
creo que es sopilote, otros aves que no se deben de comer, reptiles aquí no aparecen, o sea que los reptiles están completamente descalificados, no se deben de comer, como las lagartijas, las iguanas, etc. Pero ahora aquí, en el manto, ahí estaban todos, estaba el sopilote, cuervo, todo, aves del cielo prohibidos para comer, reptiles, ahí estaban. Ahora dijo la orden, cómelos, mátelos y comes, y así, no tienes hambre. Y Pedro entonces ahora, el mismo que dio la ley, dijo que no coman, ahora el mismo Señor dice, mata y come. Entonces Pedro dijo, ahora, ¿qué será esto? Se quedó, dice aquí, perplejo, no entendió para nada. Pero mire cómo enseña Dios, hermanos. De lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, Dios lo puede cambiar de un momento. De lo que Dios había enseñado al pueblo por generaciones, en unos 5 segundos, Dios lo cambia a Pedro. Ahora come, ya no más restricciones, mata y come. Pero Pedro dijo, jamás he comido cosa inmunda. Y luego Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común o impuro. Y esto dice 3 veces. La primera vez se fue, vuelve otra vez, y Pedro mirando, y se fue otra vez, y vino otra vez. Por último se fue para arriba. Y me acuerdo, hermanos, Pedro vio al Señor irse para arriba, para el cielo. Y le dijo el ángel, o los varones le dijeron, así como han visto a irse, así vendrá. Y los cuadrúpedos, los reptiles, las aves, los sopilotes, etcétera, los que estaban ahí, también se fue. Y Pedro mirando, se fueron para el cielo. Y pues dijo Pedro, ahora mire, los reptiles se fueron a la gloria, y yo santo, y ¿qué va a pasar conmigo? ¿No les parece, hermanos, que se quedó completamente perplejo? A veces hay sueños, hay ilustraciones que nos dejen, ahora sí que con la memoria blanca, que pues ¿qué está pasando? Pero espérese, Dios está mostrando la enseñanza que debe ser, hermanos. Aquí estaba hablando el Señor como ilustración. Dios usó el hambre a Pedro para que pudiese tener ánimo, ¿verdad? Para animarse a comer los animales. Pero realmente no estaba, la visión no era para comida, no era de dieta, no decir, ahora quebrar tu dieta, no era eso. Era, hermanos, está hablando aquí de personas. Porque los judíos y los gentiles no se llevaban entre sí. Los fariseos acusaron a Jesús diciendo, ¿por qué este hombre come con los publicanos y pecadores? Pero Jesús comía con ellos, los amaba. Amaba al publicano, amaba a la prostituta, amaba al cobrador de impuestos, amaba a los centuriones. Todavía cuando Jesús estaba, un centurión le mandó un criado diciéndole, ven porque mi hijo se va a morir, o mi hija se va a morir. Y otros le dijeron, después viene un mensajero diciendo, ya, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Jesús le dijo, cree solamente, y tu hija está viva. Y fue con el centurión, y el centurión le dijo, él sabía las leyes de los judíos, dijo, no soy digno que entre bajo mi techo, nomás di la palabra y mi siervo sanará. Aleluya. Mira, así eran los judíos, pero Jesús quebró todas esas leyes, ¿verdad? Él iba donde le invitaban, y Pedro estaba con eso en su mente, ¿verdad? No quería juntarse con los judíos. Pero ya aquí, hermanos, ya Pedro, sin querer, hermanos, Dios como usa, mire. Para empezar, Pedro ya estaba con los publicanos, con los inmundos, porque Pedro llegó a Jope, ¿se acuerdan? Jope estaba cerca de Lida, y Pedro, visitando esas ciudades y aldeas, llegó a Lida, encontró a un hombre que se llamaba Eneas,
y este era paralítico, estaba 8 años ya enfermo de la parálisis. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y Eneas se levantó. Y en eso, allá en Jope, que estaba como 15 kilómetros de distancia, oyeron los hermanos que Pedro andaba por ahí, porque una mujer llamada Tabita, o que es Dorcas, se enfermó y se murió. Y los hermanos ahí oyeron que estaba Pedro y dijeron: vamos a llamar a Pedro para que lo resucite. Y Pedro vino y cabal lo resucitó. Jesús hizo la obra con él, con ella, y resucitó Dorcas. Y dice ahí, como Pedro andaba de visita, llegó ahí con un Simón llamado Simón, que vivía cerca del mar, que era un hombre curtidor de pieles. Eso eran pieles de animales inmundos. Pero como Pedro andaba de visita, quizás nadie le daba posada para empezar. Dios así lo quiso, nadie le dio posada, pero el hombre llamado Simón, que trabajaba en pieles de animales, le dijo: no te preocupes, entra acá, aquí hay posada. Y Pedro, pues ya de necesidad, entró. Ahí vivió. Para ellos era imposible eso, pero ya por necesidad Pedro entró ahí a vivir. Ahí estaba viviendo, y ese era inmundo, ¿verdad? Pero ya estaba viviendo ahí. Y Jesús lo manda ahora a decir: allá está Pedro viviendo con Simón, el curtidor, que vive cerca del mar. ¿Por qué vivía cerca del mar? Porque este hombre trabajaba con pieles de animales, y por ahí había agua cerca, entonces ahí vivía, y ahí llegó Pedro. Ya estaba Pedro, ya el Señor lo estaba moldeando, como decimos, ¿verdad? Y cabal, ahora llegue otro mensajero diciéndole, una visión diciéndole que de los animales, reptiles, ahora come, mata y come. Pues acá sí no era extraño, porque Pedro ya miraba ahí los pieles, los animalitos, ¿verdad? Casi la carne usted no lo comía, pero ya miraba ahí cómo Simón trabajaba con ellos. Así que ya casi estaba familiarizándose. Ahora la orden que vino: mata y come. Pedro todavía dijo: no, porque yo jamás he comido cosa inmunda. Pero después, hermanos, cuando se fue la sabanita para arriba, bueno, la sábana grandísima, amarrada a las 4 puntas, se fueron al cielo. Y dijo Pedro: pues estos reptiles se fueron a la gloria, y yo aquí, pues ¿qué será esto? Así que estaba él pensando, dice, en esta visión. Vamos a seguir leyendo en el versículo 17 de Hechos. Dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que qué significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos. Le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Mire, ahora ya como que se está aclarando. Aleluya, mire, así trabaja Dios. Enseña por ilustraciones. ¿Para qué? Para que completamente se nos entre en la cabeza.
una enseñanza que Dios hace, hermanos, a veces lejos de lo que nosotros pensamos, pero Dios tiene misericordia de la gente. Entonces, Pedro ahora, el día siguiente, se fue para Cesarea. Y cuando llega en Cesarea, entonces dice aquí el verso 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío en juntarse o acercarse a un extranjero. Eso es lo que dijo digo Pedro. Pero ahora ya entendió él la visión, dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aleluya. Ahora Pedro está entendiendo la visión. No se trataba de alimentos, sino se trataba de las personas, de las almas perdidas, que ellos llamaban común. Ahora para el Señor no es común, porque Jesús vino, hermanos, y hizo toda la obra para ser salvos. Aunque no eran circuncidados, o sea, Cristo Jesús quitó eso, hermanos, esa pared que dividía, lo quitó. Ahora para todos hay entrada, solamente hay que creer en Cristo Jesús. Aleluya. La circuncisión ya no valía. Entonces Pedro, ahora todavía dudando, entró en la casa de Cornelio, y aquí nos dice, verso 44, cuando le pregunta a Cornelio: ¿por qué me hiciste traer? Y a Cornelio le explica: hace 4 días yo estaba aquí orando, y un ángel apareció delante de mí y me dijo: ve, manda mensajeros para llamar a Pedro, el cual también se llama Pedro, que está viviendo con un Simón Curtidor. Llámelo para que él te diga lo que tienes que hacer. Entonces Pedro dice, empezó a hablar pues de la palabra del Señor, de Jesucristo, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero leerles algunos versículos acá en verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación que agrada del que se le teme y hace justicia, Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Empieza Cornelio ahora a explicarle, Pedro explicarle a Cornelio el plan de salvación. Y dice el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Hermano, es que los judíos creían ellos que solamente para ellos era la salvación, porque ellos eran circuncidados, y también en el tiempo de ellos, ¿verdad? En ese entonces, todo aquel que quería ser judío tenía que ser circuncidado. Pero Cornelio no era circuncidado todavía. Participaba en las sinagogas, era cooperador con los judíos, pero por alguna razón no lo aceptaron, ¿verdad? Ellos no lo aceptaron para ser un prosélito, para recibir ya la circuncisión y entrar como judío. Por cualquier razón, tal vez porque era un capitán del ejército, y porque era romano, porque era un capitán del gobierno, no lo aceptaron. Ahora, hermanos, Pedro, para que llegase allí, llegó guiado por Dios, por el Espíritu Santo, mostrándole los animales limpios y no limpios.
Y viendo Pedro, hermanos, estos animales, él los rechazó. Pero después miró, hermanos, se fueron a la gloria de Dios. Y él pensando en esto. ¿Por qué estos se fueron? Son reptiles, son sopilotes, y yo aquí me quedé. Y pensando en esto, vino, hermanos, el Espíritu Santo diciéndole: aquí están 3 hombres que te buscan. Baja y no dudes que irte con ellos, porque yo los he enviado. Y cuando llegue Cornelio allá, llegue Pedro con Cornelio, Cornelio le sale al encuentro, humillándose, dice, se postró para adorarle. Pedro le dijo: no, levántate, porque yo también soy hombre como tú. Y cuando iban caminando y entró adentro de la puerta, en la casa, y vio, dice, muchísima gente allí, porque Cornelio había invitado a su familia y sus amigos y familiares más íntimos. Y Pedro ahí perplejo todavía, dudando, ¿verdad? Y empezó él a dar el plan de salvación, y aún él hablando, cuando vino el Espíritu Santo y los llenó a los gentiles con el Espíritu Santo, y hablaron todos en lengua, dijo entonces: ahora sí comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino en todas partes del mundo ama a los hombres que de veras busquen a Dios, a los que están decididos a cambiar, a los que están decididos a arrepentirse y busquen a Dios. Dios le da las mismas bendiciones que a nosotros, dijo, porque todos hablaron en lenguas. Entonces dijo Pedro: pues ¿qué impide que estos hombres sean bautizados como nosotros? Los mandó pues a bautizar. Y mire, hermanos, el pueblo gentil ahora eran salvos como los judíos. Aleluya. Hermanos amados, esto nos trae a nosotros la gran bendición de saber que Jesús nos ama, así como amó a los judíos, así como amó a Israel, así como amó a Abraham, así como amó a Isaac y Jacob. Ahora también nos ama a nosotros, si nosotros le ponemos atención. Ahora no tenemos que hacer todo lo que la ley hace, sino solamente creer en Cristo. Por eso dice el Evangelio: los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque creyeron en Él. Aleluya. Hermanos, casi estoy seguro, hermanos, que Pedro miró la segunda venida de Cristo y la iglesia irse al cielo. Ahí dentro de esa sábana iban judíos y no judíos. Pero eso sí, la visión que le dijo Dios a Pedro: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Aleluya. Estos reptiles que iban allí, estos sopilotes que iban allí, estos cuervos que saquen los ojos a los otros, estos ya eran arrepentidos, ya eran lavaditos con la sangre de Cristo, ahora se fueron a la gloria. Aleluya. Estos somos nosotros, hermanos. Si usted se ha arrepentido, no importa su pasado, no importa de dónde viene, pero Cristo Jesús nos ha lavado con su sangre preciosa, y a su nombre sea la honra y la gloria. Aleluya. Y por eso el apóstol Pablo también dice: ¿quién pues nos condenará de pecado si Cristo murió por nosotros? Aleluya. Esto es, hermanos, la buena noticia para todos nosotros ahora. Solamente creer en Cristo, arrepentirse, dejar la vieja manera de vivir, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor que nos compró tiene poder para perdonarnos, para lavarnos de todos nuestros pecados. Y mire, hermanos, entre las sábanas, entre esa sábana grandísima que estaba amarrado de las 4 puntas, se fue al cielo. Está mostrando, hermanos, el mundo entero, porque el Señor así llama las 4 puntas del sur, el norte, el este y el oeste. Todo el mundo va a llevar el Señor a las personas
arrepentidos. Aleluya. Los que escuchen a Dios, los que buscan al Señor, los que encuentran, hermanos, el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es el único, la buena noticia desde entonces y hasta ahorita. El Evangelio está siendo predicado por donde quiera, para todo aquel que oye la voz del Señor y se arrepiente. Para él hay lugar en el cielo, porque Jesús mismo dijo: voy pues a buscar lugar para vosotros, y vendré y les llevaré juntamente donde yo voy a estar, ahí van a estar ustedes. Aleluya. Y Pedro lo vio, hermanos, que se fueron estos reptiles y estos cuervitos, pero ya lavados con la sangre de Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Póngase de pie, hermanos, y démosle la honra y la gloria a Cristo, porque Él es el único que nos ha venido a buscar y a salvar.